Como siempre, como siempre, hoy tenemos un invitado especial, un invitado muy especial desde Venezuela, muy conocido en las redes sociales, está mirando más de 50.000 personas que lo siguen, un profesional de bienes raíces, tiene más de 15 años de experiencia y es impulsor de esa tecnología que han escuchado ustedes de ProTech. Ha manejado todo lo que es la parte de inteligencia artificial, que inclusive vamos a estar hablando hoy. Actualmente es el CEO de ProTech y también es una persona que ha trabajado en áreas de bienes raíces comerciales y ha estado en todo lo que usted se imagina, dedicado al sector inmobiliario, ha sido una persona con gran conocimiento en la parte inmobiliaria. Así que le damos la bienvenida a César López. César, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Orlando, un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes, atendiendo la invitación y sobre todo esa misión y ese objetivo que siento que nos une a todos en Latinoamérica y en el mundo para hacer de los bienes raíces, bueno, una mejor profesión cada día. Gracias a ti también por aceptarla. Bueno, cuéntanos un poquito, César, básicamente, ¿cuál es el fuerte tuyo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, César de profesión es ingeniero civil, pero desde hace muchos años me involucré en la parte de bienes raíces y poco a poco fui como que descubriendo esa pasión, porque te confieso que al inicio, como nos pasa a muchos agentes inmobiliarios, uno hace como que muchas cosas un poquito hasta que descubrí que la parte de bienes raíces comerciales era mi pasión, el tema de las inversiones, de las finanzas, y desde entonces he intentado dedicarle cada vez más tiempo a esto, capacitándome, haciendo cursos, participando en eventos como este, en donde siempre que invitan a alguna persona, siempre le saco algún aprendizaje, veo sus experiencias, pero también veo muy valioso que como cada mercado tiene sus particularidades, el tema de poder aprender de cada uno de ellos, yo siento que nos deja una gran enseñanza a todos. Y a mí en lo particular me ayuda muchísimo porque a veces veo esas tendencias que quizás no han llegado a mi mercado, entonces me permiten innovar con estrategias que ya han sido probadas en otros mercados. Excelente, bueno, hacemos partícipe a todas las personas que están aquí para que nos tomemos un cafecito internacional Sí, con un café profesional con sabor internacional hoy desde Venezuela. Ay, bueno, César, y actualmente cuéntanos cómo se está manejando el mercado de los bienes raíces, aún más con la situación de la política y el estado en que se encuentra Venezuela. ¿Cómo se maneja el mercado de los bienes raíces actualmente? ¿Cómo está esto? sí, el mercado de los bienes raíces en Venezuela presenta en muchos sectores retos, pero esto a su vez genera oportunidades. Sí. Y, por ejemplo, algo bien valioso que vale la pena tener en cuenta es que obviamente eso no es que me guste, pero el mercado inmobiliario de Venezuela en este momento tiene precios que en muchas propiedades pueden ser precios sumamente irrisorios y hasta de los más bajos en el mundo. Entonces, esos retos generan unas oportunidades gigantescas. Por ejemplo, en materia de inversión en propiedades con fines de arrendamiento, puedes conseguir retornos fácilmente de un 15, un 20, un 25% ¡Wow! en retorno de Exagerado. inversión. Entonces, claro, son retornos bastante elevados, pero cuando analizamos financieramente la propiedad, vemos que tenemos precios de venta bastante bajos y ya hoy en día en Venezuela la economía se dolarizó, tienes rentas que son en dólares y que han venido subiendo. Entonces, eso es lo que permite que se puedan conseguir retornos de inversión que en otros mercados no es tan fácil conseguirlo, pues, y sobre todo en pequeñas propiedades, porque los grandes inversionistas que compran un edificio completo de 100 propiedades, ese es otro juego en donde quizás no todo el mundo tiene acceso, pero en este mercado puedes conseguirlo y es parte de los retos, pero de las oportunidades que también mencionaba que existen en el mercado. Definitivamente, todo se convierte en oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las actividades más importantes que desarrollan ahorita los agentes inmobiliarios? Por supuesto, bienes raíces residencial, que es el fuerte como tal, como en la gran mayoría de los países,
bienes raíces comerciales con dos grandes oportunidades. Una, la que mencioné, invertir con fines de renta, y la otra es la oportunidad de comprar, remodelar y vender, lo que conoce la gente como house flipping en Estados Unidos. O sea, esa es una gran oportunidad porque, bueno, hay muchas propiedades que requieren adecuaciones, que obviamente requiere de conocimiento, de que puedas realizar un buen plan. Eso es una oportunidad de negocio que bien manejada y bien estudiada rinde unos frutos y unos retornos de inversión muy superiores inclusive a los que puedes conseguir haciendo inversiones con fines de renta, que son también bastante interesantes, pero que requieren quizás un poco más de esfuerzo, un poco más de tiempo, un poco más de conocimiento, porque a lo largo del tiempo hemos notado que uno de los errores comunes al invertir de esta forma es que a veces las personas invierten de más en las propiedades, y aquí lo que hay que tener en cuenta, cuál es el público objetivo de esa propiedad. Por ejemplo, si se invierte en una propiedad residencial de lujo, obviamente la remodelación debe cumplir con el estándar del público objetivo. Pero en muchas ocasiones pasa lo contrario. Se compra en una propiedad de interés social o de clase media y se quiere remodelar en función a los gustos del inversionista, quizás algo de lujo, y obviamente allí ya los márgenes no dan. Entonces, esto, como mencionaba, requiere un poco más de conocimiento, pero estudiándolo y haciéndolo de manera profesional vas a conseguir excelentes retornos de inversión. Definitivamente nos damos cuenta que una de las cosas más importantes para desarrollar bien nuestra actividad inmobiliaria es el conocimiento, la sabiduría y la educación. Desde tu punto de vista, normalmente, ¿qué es lo que tú enseñas? ¿Qué es lo que tú promueves con los agentes inmobiliarios que se vinculan contigo? Generalmente nosotros tenemos un programa de formación en donde venimos pues acompañando a los agentes inmobiliarios desde cómo valorar las propiedades, cómo manejar las objeciones, cómo calificar e identificar a los inversionistas, a los compradores de primera vivienda, a las personas que quizás quieren propiedades de lujo, y en función a eso entonces tenemos una propuesta de valor personalizada en donde se va llevando el proceso de la prospección, calificación del cliente y luego los servicios añadidos, bien sea un comprador o un propietario. Básicamente ese acompañamiento y esa capacitación a todo lo largo del proceso para los agentes inmobiliarios. ¿Cuál crees tú que es entonces el problema que más cometen los agentes inmobiliarios hoy día en el transcurso o en el desarrollo de su actividad? ¿Cuáles son qué es lo que más falla un agente inmobiliario? Mira, yo creo que hay varias fallas, por así decirla. Una de las cosas más comunes que veo es que la gran mayoría de los profesionales inmobiliarios no generan la cantidad suficiente de leads de potenciales clientes. Entonces, el tema de no generar suficientes leads hace que, bueno, que trabajen casi que con cualquier tipo de cliente. Entonces, esa es la primera que es muy común. O sea, consigo pocos agentes en Latinoamérica que tengan un buen volumen de generación de prospectos que les permita calificar, identificar y tener un buen número pues, de listados de propiedades y tener un buen número de compradores o de inversionistas. Esa es la primera. Segundo, una de las cosas en donde fallamos mucho es en la calificación del cliente. O sea, si nosotros identificamos bien al comprador, qué quiere comprar, si tiene el dinero o tiene el financiamiento, cuáles son las necesidades, lo que realmente requiere, de allí podemos entonces ser muchísimo más efectivos cuando continuamos con toda la parte del proceso del trabajo con los compradores. Pero también ocurre algo similar con los propietarios. O sea, en los listados de propiedades a veces no calificamos de manera apropiada a los propietarios y eso hace que podamos perder pues mucho tiempo, mucho dinero, inversión en listados que finalmente no se van a terminar vendiendo ni alquilando. Imagínate una buena que acabo de escuchar. Hay que precalificar también a los propietarios. Imagínate, y tienes todo el sentido y toda la razón. Muchas veces uno coge listings de personas que están vendiendo y uno no los precalifica, sería el término adecuado. Y cuando uno va a vender, no va a poder vender porque las terquedades y las condiciones y todo lo que ellos ponen no permiten vender una propiedad y que hace uno perder tiempo por no haber precalificado inclusive al vendedor. ¡Wow! Espectacular. Entonces, basados en esos principios, ¿qué es lo que tú más le aconsejarías a estos agentes inmobiliarios que en cualquier parte del mundo, porque esto es general, esto es internacional, el coaching, las ventas, la industria inmobiliaria, la actividad inmobiliaria es internacional? ¿Qué le aconsejas tú a nuestros agentes inmobiliarios que están empezando y qué crees tú que es lo que deben de comenzar a hacer? Bueno,
Primero, tener una buena práctica de generación de leads. Por ejemplo, nosotros desarrollamos en el tiempo 30 actividades esenciales para generar prospectos, bien sean compradores o propietarios. Entonces, de allí el siguiente paso viene la calificación, o sea, de todos esos prospectos que identifiqué, que quieren invertir o que quieren vender alguna propiedad, con cuáles realmente voy a trabajar. O sea, como agentes inmobiliarios debemos tener la fuerza de voluntad y quizás la autoestima para decirle a algunos propietarios o a algunos compradores que no los vamos a atender y los refiere sencillamente a algún compañero o lo refieres a la competencia inclusive, porque si es alguien que a lo mejor no te conviene trabajarlo, te va a desgastar, te va a costar tiempo, dinero y muy probablemente no vas a terminar cerrando negocios. Luego de esa calificación, desde mi punto de vista, vendría la propuesta de valor personalizada. Una de las cosas en donde fallamos los agentes inmobiliarios es que queremos vender nuestros servicios a todas las personas por igual. Y cuando yo me tomo el tiempo de calificar e identificar a un comprador qué es lo que quiere, retorno de inversión, entonces mi propuesta de valor va enfocada en retorno de inversión. ¿Qué quieres? ¿Una propiedad más grande o una propiedad más pequeña? Entonces mis propuestas de valor deben ir personalizadas a lo que el cliente quiere, no a lo que yo quiero vender, sino al objetivo de lo que esa persona realmente quiere hacer. Bien sea vender, quiere invertir, quiere comprar una propiedad más grande, más pequeña, lo está haciendo por inversión, quiere hacer house flipping, etcétera. O sea, existen 6 tipos de clientes que nosotros debemos aprender a identificar para entonces personalizar ese servicio. Después de esa propuesta de valor, vienen, bueno, todos esos pasos que ya la gran mayoría de los agentes inmobiliarios realizamos. Si es un comprador, bueno, seleccionar las propiedades, gestionar visitas, negociar los acuerdos y los tratos, y bueno, todo el tema de los trámites y de la documentación. Y con los propietarios vendría, bueno, todo lo que es la parte de inspección del inmueble, todo el marketing, tour virtuales, video, fotos de las propiedades, revisión de las escrituras, de la documentación, negociar también con el propietario el precio y muy importante desde mi punto de vista, conseguir captaciones con exclusividad. O sea, sé que... Definitivamente. Definitivamente. Háblanos un poquito de eso. Esta mañana estuve en una reunión con Paraguay y hablábamos precisamente sobre ese tema, que uno de los grandes problemas que tenemos ahora los agentes inmobiliarios es que nos ostentamos diciendo, no, es que yo tengo 50 propiedades para la venta o tengo 100 propiedades para la venta. Y concluíamos que la pregunta no es cuántas propiedades tienes, es cuántas vendes. O sea, cuántas tienes verdaderamente para vender en exclusividad. Háblanos un poquito cómo hacerlo. Ese es un punto sumamente interesante. Y aquí, asociado un poco al tema de la empatía que mencionamos hace unos minutos, vale la pena entender por qué el propietario, cuál sería la objeción del propietario para darte la exclusividad. Ah, es que hay otra empresa inmobiliaria que estuvo promoviendo el inmueble y que puede tener un potencial comprador y yo no voy a perder la oportunidad. Entonces, tienes que tener la estrategia de cómo lo vas a manejar, si vas a compartir honorarios profesionales, pero le explicas a su vez al propietario que tener el listado en exclusividad es lo que te va a permitir hacer una mayor inversión publicitaria, entonces ahí le explica toda tu propuesta de valor, pues la estrategia que tienes en tu organización o como agente inmobiliario independiente o como Intreasos, puedes tener entonces una estrategia bastante sólida y personalizada para el cliente. Entonces, esa sería una. ¿Cuál es la otra? Que bueno, que cuando tú tienes un listado con exclusividad, generalmente la gente puede negociar de mejor forma los términos de la negociación porque sabe que, bueno, que cuando se venda la propiedad, él va a recuperar todo su esfuerzo. Que a diferencia que cuando los listados son abiertos, entonces, ¿qué pasa? Que, oye, que los agentes inmobiliarios en la gran mayoría de los países, bueno, buscan el acuerdo que puedan conseguir porque saben que si lo comercializa otra empresa inmobiliaria o otro profesional inmobiliario, sencillamente van a perder su esfuerzo. Puedes colocar letreros, puedes invertir mucho más en publicidad, puedes compartir los listados con mucha más confianza con otros agentes inmobiliarios. Sabemos que cada país de Latinoamérica tiene sus particularidades, pero es muy común en Latinoamérica que a veces esos listados abiertos son muy competitivos y existen ciertas prácticas que a veces están al margen de la ética que afectan al sector. Entonces, cuando tú tienes exclusividad, todo eso se minimiza.
Otra cosa también que es importante para el propietario es un tema de control. Es mejor tener a un responsable encargado de la gestión de venta de ese inmueble que tener 5, 10 o 20 agencias inmobiliarias en donde nadie es responsable de nada, nadie quiere gestionar la documentación. A veces, peor aún, está listada la misma propiedad en alguna página web 20 veces con 20 precios distintos. Y eso es lo que hace es quemar Increíble. la propiedad. Increíble, y eso sucede constantemente. Yo creo que, César, tenemos que darle continuación a estos temas. Hay muchos temas de interés que vamos a tocar. Yo creo que vamos a tener que tener unas sesiones para tocar punto por punto, porque cada uno de esos puntos que tú tocas, de ahí podemos hablar sobre puntos esenciales de cómo para prestar un buen servicio, para ser más profesionales. Y todo comienza, yo pienso que con el profesionalismo, la educación y ante todo la ética. Y profesionalismo y educación para aprender a cómo manejar los clientes, porque yo creo que la raíz de todo es comenzar a manejar bien un cliente, a tener una muy buena experiencia con un cliente, a fidelizarlo, a que estas personas entren en confianza. ¿Cómo recomiendas tú eso? Poder fidelizar un cliente, cómo tener una buena experiencia con un cliente, cómo debe comenzar uno y cómo debe ser el comportamiento de uno. Bueno, cuando me enfoco de forma genuina en conocer los intereses del cliente, en conocer sus miedos, en conocer sus temores, entonces voy a poder tener la solución. Esto es como cuando vas al médico, que el médico te hace un diagnóstico y quizás la medicina que cura a una persona no funciona para otra. Es exactamente igual. A veces los agentes inmobiliarios queremos utilizar las estrategias que me funcionó con Juan, la quiero utilizar con María, pero quizás María tiene necesidades diferentes. Quizás María quiere invertir en una propiedad de lujo y Juan sencillamente lo que quería era una vivienda principal, era su primer inmueble. Entonces, o quizás María es una persona que se cuida, una persona que, oye, que maneja negocios importantes y que lo que quiere es seguridad y discreción. Entonces, una vez que yo determino qué es lo que exactamente quiere esa persona, sus objetivos, a qué le tiene miedo, de qué se está cuidando, entonces puedo personalizar y sacar lo mejor de mi propuesta de valor, así como hacen los médicos, de manera personalizada. De verdad que necesita uno escuchar. Mucha gente dirá, yo lo sé, pero no lo practicamos. No lo practicamos, no lo hacemos una constante en nuestras presentaciones. Se nos olvida, lo sabemos, pero se nos olvida. Y ahí es donde comienza a crearse la diferencia con las demás personas, porque decimos, es que hay muchos agentes inmobiliarios, tenemos mucha competencia y finalmente no nos podemos posicionar en el mercado porque no sabemos por dónde coger. ¿Cómo diferenciarnos de la competencia? ¿Cómo nos podemos posicionar en el mercado? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, a través de la especialización, yo me puedo especializar o en un área geográfica o en tipos de propiedades. Por ejemplo, me puedo especializar en mi ciudad como el experto de las propiedades de lujo o como el experto en las propiedades industriales. Por lo menos en mi caso, las propiedades comerciales e industriales se me han dado bastante bien porque, por ejemplo, en mi caso, yo vengo del área de construcción como ingeniero civil, entonces construir propiedades industriales, entonces se me hace fácil entenderme con constructores, con inversionistas, con dueños de empresas, entiendo desde cómo se construyen las propiedades hasta cómo las puedo comercializar. Pero, por ejemplo, también en mi equipo hay personas que trabajan que son contadores y a ellos se les da muy bien el tema financiero, entonces se dedican al tema de las inversiones, a hacer análisis de retornos de inversión. Entonces, la especialización para mí es uno de los secretos más importantes, bien sea por tipo de propiedad o por ubicación geográfica. Otra forma podría ser a través de uso de herramientas tecnológicas. Tú te puedes posicionar como el profesional inmobiliario que utiliza las mejores herramientas de realidad aumentada, que utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial para hacer análisis financiero o que utiliza alguna herramienta en particular en tu mercado, porque la clave de la diferenciación y de la fidelización del cliente es eso precisamente, que tu cliente sienta que tu servicio es diferente a lo que generalmente se promueve en tu mercado. Aquí también juega un papel muy importante las estrategias de marketing digital. O sea, estamos en un mundo en donde las personas invierten mucha parte de su tiempo o en redes sociales o en el móvil o en WhatsApp en Latinoamérica. Entonces, todas estas son herramientas que así como los diarios o los periódicos funcionaron para vender propiedades durante muchísimos años,
Y Orlando se ríe porque me imagino que también en esa época, yo también cuando inicié en bienes raíces, esa era la forma de comercializar propiedades. Pero esto es interesante porque cuando nosotros vemos eso, bueno, se vendían a través de los diarios, luego a través de las páginas web, y los portales web siguen dando resultados. Pero hoy en día tener una estrategia de marketing digital rinde muy buenos frutos para el tema de fidelizar a los clientes y para poder entonces diferenciarnos en nuestros mercados. Es otro punto súper importante que también tenemos que tocar en su momento y definitivamente no podemos quedar con lo de antes, porque es que a veces no cambiamos y no reestructuramos nuestros conocimientos y nos quedamos abriendo huecos con las uñas, como dice el cuento, haciendo cosas mal hechas por falta de conocimiento, por falta de preparación y por falta de querer actualizarnos. Y desde la organización, desde el paso a paso, y todo eso hace parte de un programa dentro del tiempo. Porque si uno no gestiona su tiempo, o sea, realmente se crea un desorden. ¿Cuál es la mejor manera para organizar el tiempo y para organizar el trabajo del día a día, César? Wow, esa es una gran pregunta porque generalmente los agentes inmobiliarios dicen, bueno, César, debo captar propiedades, debo hacer marketing, debo vender, debo hacer demostraciones. Ajá, ¿a qué le doy prioridad? Y a mí me gusta de ¿Por todas dónde estas comienzo? actividades. Claro, ¿por dónde comienzo? Y eso es una pregunta que a mí me gusta muchísimo porque me ayuda a alinearme con los objetivos. O sea, cada agente inmobiliario tiene unos objetivos. Entonces, lo primero, una vez que establezco mis objetivos, yo debo identificar ¿dónde son los puntos más álgidos donde generalmente se puede caer una negociación? Entonces, para mí, los objetivos más importantes son generación de leads, calificación del cliente y, en el caso de los propietarios, el cierre del contrato con exclusividad al precio correcto. O sea, si yo, por ejemplo, con un propietario genero leads, los califico de manera apropiada y capto propiedades de forma exclusiva al precio correcto, revisando la documentación, mi tasa de éxito con listados va a ser bastante elevada. Ahora, con los compradores voy, generación de leads, calificación y la negociación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener un asistente que me ayude con tareas administrativas, publicación de propiedades en algunas páginas web, este me puede apoyar con el marketing, puedo tener una persona que inclusive me ayude a hacer la demostración de propiedades, que me ayude a hacer trámites de los documentos, pero el tema de negociar las propiedades, eso es un punto en donde a veces pueden estar las negociaciones en juego. Entonces, esos son los puntos en donde yo intento darle, por ley de Pareto, el 80% de mi tiempo dedicado a esas actividades y el otro 20% que quizás consume muchísimo tiempo, marketing, publicar propiedades, hacer seguimiento, hacer trámites de documentos y todas esas cosas, me apoyo con un asistente o me apoyo con un compañero que me ayude en esos trámites que, ojo, que hay que hacerse, que es parte de nuestro servicio, pero que no necesariamente son tan decisivos para que nosotros nos podamos hacer cada vez como unos profesionales inmobiliarios más productivos. Wow, sí, señor. Ahí nos lleva a que debemos de ser conscientes de cómo ver el rendimiento en nuestro negocio, porque eso nos va a ayudar a marcar unos márgenes de rendimiento y no perder tiempo. Si nosotros nos organizamos en el tiempo, organizamos el paso a paso, vamos a ser efectivos, vamos a rendir y nuestro negocio inmobiliario va a crecer. ¿Cómo entonces puedo medir y mejorar el rendimiento en mi negocio inmobiliario? Bueno, aquí lo primero, teniendo en mente el mensaje anterior, creo que hay que definir unos KPI. Por ejemplo, ¿cuál es mi tasa de conversión de prospecto? ¿Cuál es mi tasa de conversión? Porque si por ejemplo, voy de nuevo a la parte práctica con propietarios, yo genero prospectos, califico, luego quizás hace una inspección de la propiedad, pero nosotros como en el béisbol no tenemos un averaje de 100. O sea, yo cada vez que voy a batear, no siempre me envaso ni hago un hit. Entonces nosotros debemos medir ese averaje, esos KPI para medir nuestra efectividad y de esa forma entonces nosotros vamos a poder saber cuándo estamos mejorando y cuándo no estamos realmente mejorando en nuestro trabajo como profesionales inmobiliarios. Esto para mí es importante. Entonces, tener unos KPI claros con unos objetivos, identificando las actividades claves que me ayudan a cerrar negocios para entonces poder enfocarme en estas actividades, delegar,
automatizar todo lo que pueda y entonces de esa forma tener más tiempo para entender a mis clientes, para dedicar a nuestros clientes y poder convertir eso en más negocios. Increíble, increíble. Tenemos que, como te repito, tenemos que continuar. Tenemos que sacar una serie de charlas para poder ilustrar a todos nuestros agentes inmobiliarios, a todos nuestros intreazos y a todas las personas que están iniciando en el mercado de los bienes raíces y aún a los que tenemos mucho tiempo, porque todos los días uno aprende más. Hablando de cuestiones nuevas y de tecnología nueva, hablando de la inteligencia artificial. ¿Cómo te parece la inteligencia artificial? ¿Para qué nos sirve? Bueno, yo soy honestamente muy curioso con todo este tema tecnológico, y sin duda alguna la inteligencia artificial, así como está pasando con muchísimas industrias, ya vemos que las principales empresas del mundo, vemos que si Microsoft, que si Google, por supuesto OpenAI, que con ChatGPT transformó todo lo que nosotros veníamos haciendo tradicionalmente con el buscador de Google. Esto sin duda alguna está impactando al sector inmobiliario. ¿Y cómo nos ayuda? Bueno, desde lo más básico y elemental desde mi punto de vista, que nos ayuda a generar contenido, herramientas de marketing, nos ayuda a hacer búsquedas mucho más rápidas y efectivas, pero también la inteligencia artificial, por ejemplo, me ayuda a analizar patrones. Si usted le carga, por ejemplo, a ChatGPT, usted le carga un archivo con la información de las transacciones, tú le puedes pedir que te la analice, que te ayude a descubrir patrones. Mejor aún, si tú tienes la información de tu oficina o de tu ciudad, entonces tú puedes empezar a sacar recomendaciones de tendencia del mercado, no en función a lo que se le ocurrió a César, sino a lo que los datos y las estadísticas están demostrando. Y fíjate que este es uno de los secretos de los mejores CEO del mundo, o sea, que toman decisiones informadas en la data, o sea, en lo que realmente está sucediendo en el mercado y menos en lo que a lo mejor yo pienso. Y cuando nosotros quizás nos quitamos esa carga de encima de tomar decisiones por corazonada y tomar la información con datos, somos no solamente más objetivos, sino que somos mejores gerentes y podemos llevar a nuestros equipos a un siguiente nivel. No me digas más, no me digas más. De verdad que espectacular. Se nos está acabando el tiempo. Mira cómo se pasa el tiempo de rápido, César. Muy rápido, Imagínate, Carlos, muy rápido. se nos ha acabado el tiempo, se nos va pasando el tiempo. Vamos a pasar ahorita a una sección de preguntas y respuestas. De todas maneras, creo que este es el abrebocas para entrar a tocar unos temas muy importantes a título muy particular. Lo vendremos haciendo en unas próximas sesiones, pero sí, sí lo tenemos que seguir haciendo porque definitivamente tenemos que prepararnos. Danos tu despedida, César, aquí a todo este público inmobiliario, danos tu consejo y tu recomendación. Wow. Bueno, mi principal recomendación sería que la capacitación en el sector inmobiliario, como en cualquier otra industria, si nosotros queremos ser parte de la transformación del sector inmobiliario y ser líderes en nuestro mercado, no tenemos otra alternativa que estarnos preparándonos constantemente, estar estudiando, entender que la tecnología por sí sola no va a ser milagros, que requiere del conocimiento, de la experiencia y que veamos la tecnología y la inteligencia artificial como una herramienta más, así como utilizas Excel, como utilizas tu teléfono celular, que te ayuda para muchas cosas, que no lo va a hacer todo, pero que sin duda alguna cuando le juntas tu experiencia, la información que puedas tener de tu mercado, la estadística, es un aliado que sin duda alguna debemos colocar de nuestro lado para hacernos mejores profesionales, mejores seres humanos y sobre todo muy empáticos con nuestros clientes para poder conectar con ellos y de forma genuina ayudarlos a los intereses de ellos. Que en la medida que nosotros podamos servirle mejor, en esa misma medida vamos a poder cerrar más y mejores negocios.